y decían en el pueblo que la Llorona se la había llevado. Entonces el lamento ya se escucha demasiado cerca y ella empieza a tener mucho miedo. Miedo por ella y miedo por sus dos hermanos. Pero conforme pasa el tiempo, ella va atenuando agudizando, su oído, y escucha que este lamento comienza a escucharse más cerca. Hola, sé bienvenido a otro nuevo capítulo de el podcast anómalo. Mi nombre es Joel Calix y yo espero que estés cómodo, estés a gusto, porque el día de hoy tenemos historias espeluznantes. Y no solo eso, sino que también tenemos algunas historias que me han enviado de algunas partes de América Latina, y también, como siempre, algunas experiencias personales y familiares que de verdad están interesantes. Yo te invito a que te quedes, y así como lo dice el título, vamos a hablar de este fenómeno. Ya no podemos decir que solamente pasa aquí en México, sino que se extiende a varias partes del mundo, inclusive en Europa y en Asia se les conoce con otro tipo de nombre, pero es este mismo fenómeno. ¿Y de qué hablamos? Del fenómeno de La Llorona. Así es, aquí en México existe una leyenda muy arraigada, y no solo eso, sino que se ha utilizado como un cuento para asustar a los niños. Desde muy pequeños conocemos la historia o la leyenda de La Llorona. Inclusive en las épocas de Día de Muertos, que es octubre, noviembre, en esas fechas, las lecciones de los libros de la Secretaría de Educación van enfocados un poquito a este tipo de temas, lo que son mitos, leyendas, tipos de narraciones parecidas. Y dentro de eso, pues a los niños siempre se les pide que escriban una leyenda, una historia familiar o algo así. Y la mayoría siempre no puede faltar La Llorona. Y pues se extiende en diferentes partes del mundo, porque en otras partes se le conoce por otros nombres, pero es el mismo fenómeno. Esta mujer, o lo que se cree que es una mujer, que de noche se avienta unos lamentos que te hielan los huesos. Este llanto femenino, este grito, muchos dicen que dice ay mis hijos, muchos dicen que solamente es un ay, una especie como de quejido. Entonces vamos a explorar esta parte de la leyenda. ¿Qué es lo que narra la leyenda? Bueno, al menos aquí en México, cuenta que durante la época de la colonia, en esta parte de la historia de México, de la conquista española, cuando ya existe un sistema virreinal aquí en México, pues se desarrolla esta historia. Inclusive antes, hay datos que aseguran que este fenómeno ya ocurría en México antes. Bueno, ¿qué pasa? Lo que se narran antes de la colonia, o antes de la llegada de los españoles a México, es que el espíritu le llamaban, era una diosa, una deidad azteca. Salía del lago de Texcoco y recorría toda la gran Tenochtitlan lamentándose. Lo que ellos decían que era un lamento, se lamentaba por sus hijos, en este caso los pueblos originarios. Y esta diosa, o lo que se denominó como una diosa, aventaba esta especie de alarido, esta especie de gemido, que auguraba algo malo, o sea, algo tenebroso que se aproximaba. Y no fue hasta que llegaron los conquistadores, ya durante la época de la colonia, que se desarrolló una historia, una leyenda,
en torno a este tipo de fenómenos, porque durante estas épocas, durante las noches de lluvia y como la conquista del pueblo de México fue en un lago, en el lago de Texcoco, pues se propiciaba el ambiente para que este tipo de fenómenos ocurriera. Siempre ocurre cerca de un río, de un arroyo, entonces lugares con agua. Esto es esencial para saber que es este ente llamado La Llorona. Tiene que haber agua, días de lluvia también, o después de que llueve durante una tormenta. Muchos aseguran escuchar el lamento de esta mujer. Y conforme pasa el tiempo, pues este fenómeno va cambiando de lugar y se va extendiendo. Y ahora con las redes sociales y todo esto que tenemos más al alcance, pues descubrimos que no solamente en México ocurre, sino que ocurre en otras partes del mundo y se le conoce con otros nombres. Entonces vamos a hablar un poco de esto en este capítulo. Y vamos a empezar con unas historias que nos envían nuestros suscriptores. Vamos a empezar fuera del país. Este relato es de Venezuela. Y nuestra amiga Abigail nos escribe una historia que ella pasó durante su infancia. Ella dice que cuando ella vivía en un pueblito rural de cercano a Caracas, Venezuela. Ella era la mayor de 3 hermanos. Entonces a ella siempre le tocaba cuidar a sus hermanitos cuando sus papás a veces se tenían que ausentar por la noche. Pues resulta que cerca de su casa pasaba un arroyo. Ella lo escribe, no era un río muy grande, sino que era pues un riachuelo muy pequeño, pero pasaba muy cerca de su casa. Entonces, una noche, una de sus familiares se enferma y cuando sus papás se enteran, pues acuden al llamado y le encargan a sus hermanos. Entonces ella, pues como la mayor, pues les da de cenar y entrada la tarde, juegan un rato con ellos para cansarlos un poco y después los lleva a acostarse. Obviamente, por ser la mayor, pues se quedó lo más tarde que pudo despierta. Ella nos dice que después de acostar a sus hermanos, porque ellos 3 compartían una misma habitación, los acostó y ella se quedó ahí mismo, pues esperando que sus papás llegaran o algo así, tener algún tipo de noticia. Entonces las horas pasaron y ella como que empezó a dormitar, pero no del todo, o sea, como que dormía y luego recordaba que tenía que estar despierta para abrirle a sus papás. Entonces la luz que ellos tenían pues eran 2 lámparas, la del cuarto y la que estaba en lo que fungía como área común. En la parte de afuera tenían un pequeño foco, pero el foco estaba un poquito alejado de la puerta. Entonces pues es una zona rural, entonces era complicado, y más en esos años porque ella está ahorita pues ya es una mujer casada. Entonces está hablando de su infancia ya en otras épocas, en los años 70 aproximadamente. Entonces cuando sus hermanos se quedan dormidos, pasa el tiempo, pasa unas 3 horas y dice que ya era pasada la medianoche. No era tan de madrugada, pero ya pasaba un poquito más de la medianoche, cuando ella a lo lejos como que empezó a escuchar un quejido. Primero ella lo describe como un quejido, o sea, porque escuchaba muy muy lejos. Ellas, su familia sí tenía vecinos cercanos, pero estamos hablando de que si el vecino grita o ocupa ayuda, pues tendría que correr o recorrer una distancia pues un poquito larga para llegar ahí. Entonces lo que ella hace es agudizar el oído porque piensa que quizás la vecina tiene algún problema o está pasando por una dificultad. Pero conforme pasa el tiempo, ella va atenuando su
su oído, y escucha que este lamento comienza a escucharse más cerca, y conforme va pasando más cerca, lo que se le hace raro es que el lamento es muy largo. O sea, no es un ay, sino es un ay. O sea, es un lamento ella dice exageradamente largo para una persona común. O sea, una persona normal. Es muy muy largo. Entonces lo que ella hace pues es pues cubrirse un poco. Ella no quiere salir porque pues de cierta manera pues tiene miedo, ya es pasada la medianoche y pues ellos eran niños a final de cuentas. Entonces pues ella solamente está esperando que de momento sean sus papás tocando y que todo esto se resolviera pues a la brevedad. Pero conforme pasan los minutos eso no pasa, sus papás no llegan. Entonces el lamento ya se escucha demasiado cerca y ella empieza a tener mucho miedo. Miedo por ella y miedo por sus dos hermanos. Entonces lo que dice ella es que deja a sus hermanos y va a revisar la puerta para ver que estuviera muy cerrada. Inclusive dice que ella le acerca una silla, unos muebles para poderla impedir que algo entrara. Pero cuando ella hace esto, escucha el alarido muy cerca. O sea, es tan fuerte que ella dice se paraliza. Ella se paraliza con este lamento, dice, porque se sintió que los huesos le temblaron. Así de fuerte estuvo. Bien se sabe y se dice que cuando escuchas el lamento muy lejos es porque está cerca, y cuando se escucha cerca es porque está lejos. Bueno, lo que ella dice es que escuchó el lamento afuera de la puerta. Cuando esto pasa, ella se choquea, pero reacciona y de inmediato corre al cuarto de sus hermanos y ve que uno de sus hermanitos está en la ventana, pero está como sonámbulo, está como ido pegado a la ventana. Entonces lo que ella hace es ir a agarrarlo y jalarlo hacia atrás para poderlo acostar. Pero ella decía que su hermano no reaccionaba, por más que le habló y lo quiso despertar, no pudo. Lo único que le quedó fue pues abrazarlo y quedarse así. Y ella pues con lo poco que sabía, a su edad, comenzó a rezar. Es todo lo que pudo hacer. Comenzó a rezar. Ellos tenían una Biblia familiar ahí en su cuarto. Entonces lo que ella hizo pues fue agarrar la Biblia. O sea, ni siquiera la leyó ni la abrió ni nada, porque dice que tenía tanto miedo que solamente agarró la Biblia y empezó a orar. Hizo una oración, empezó a como le saliera, como pudo. Dicen que el lamento se empezó, o sea, como si rodeara la casa. Escuchó como que ese lamento volvió, le dio vuelta a la casa y comenzó a alejarse rumbo al arroyo. Y así se estuvo unos minutos hasta que se dejó de escuchar. Pero ella dice que el rumbo que agarró, porque pues obviamente ella se ubicaba muy bien, fue rumbo al arroyo o al riachuelo que tenían cerca de su casa. Entonces cuando este lamento desaparece, su hermano empieza a llorar. Decía que él tenía como si estuviera en una pesadilla. Se despertó muy alterado y bueno, ya empezaron a llorar y pues ella se quedó ahí con ellos abrazados. Ella dice que no recuerda más, solamente recuerda cuando sus papás la estuvieron llamando por la ventana para que abriera, porque no podían entrar porque la puerta estaba atrancada. Entonces ya sus papás llegan y ella les cuenta todo lo que pasó. En ese momento sus papás, pues para no alterarla, no le dieron tanta importancia a esta vivencia, pero que ya con el tiempo pues ya supo que en esos mismos días, en esas mismas semanas, pues se escuchó este lamento en algunas otras partes cercanas ahí a su comunidad. Entonces ella hasta la fecha dice que es tiempo que no se le olvida esta anécdota, esta parte que la marcó.
Entonces ella dice que ya al tiempo lo relacionó con esta famosa, si no leyenda, este fenómeno que ocurre, que se dice que viene a buscar a sus hijos. Porque recordemos, o si tú no sabes, la leyenda asegura que al menos aquí en México, durante la época de la colonización española, el virreinato, una mujer mulata, una mezcla entre indígena y español, se enamora de pues un militar español de alto rango, pero de cuna de buen linaje, digámoslo así. Entonces, pues como su amor no, en cierta forma, no puede ser correspondido ni bien visto, pues ellos se veían escondidas. Pero resultó que un día pues él le jura amor eterno, y entonces ella se entrega a ese amor y resulta embarazada. Y no fue solamente una ocasión, sino fueron dos, y del fruto de ese amor resultó en dos pequeños. Al tiempo este caballero se va a una misión, pero pues pasa el tiempo y no regresa. Lo que se cuenta es que el hombre murió en batalla, o lo que le dijeron es que él había muerto en una batalla. Entonces ella, inmersa en este dolor, es tan insoportable que pierde la noción de la realidad, y pues en un arrebato de locura ella ahoga a sus dos hijos en un arroyo o en un río, y cuando se da cuenta de lo que hizo, ella misma se quita la vida. Y al tiempo el caballero del que estaba enamorado reaparece y se da cuenta de que la mujer y sus hijos habían muerto. Y desde ahí empieza la leyenda de que esta mujer regresa del más allá, buscando cerca de los ríos o de los lugares donde hay agua a sus dos hijos. Y niño que se encuentre cerca, niño que se quiere llevar. Entonces muchas historias y leyendas en torno a este fenómeno pues relatan lo mismo, que lugar o las casas donde hay niños y pues en teoría no bautizados es donde ella llega para llevárselos. Entonces nuestra amiga Abigail pues no nos aclara si sus hermanos o ella ya están bautizados, pero pues por lo que se cuenta posiblemente no sea el caso. Entonces esta historia es interesante porque nos da a entender que ella se quería llevar a los niños, aprovechando que no había nadie adulto cerca. Está interesante, ¿no? Si tú tienes una historia parecida o un encuentro, envíamela a el correo que estará apareciendo aquí en la parte de abajo para poderla exponer y que todo el mundo conozca esa historia que tú guardas. Y de Venezuela nos regresamos un poquito más aquí a México, y esta historia nos las envía Magdalena desde la ciudad de Yucatán. Ahorita ella radica en ese municipio, bueno, en ese estado, en la capital, pero pues ella se crió también en una zona rural de este estado, de esta parte de México. La parte donde se encuentra Yucatán pues es la parte del Caribe, la parte sur. Entonces es un lugar pues rodeado, si no rodeado de mar, pues el mar se encuentra cerca y hay muchos cenotes, que son estas fosas de agua. Entonces hay muchos lugares donde se presta, hay selva,
agua, o sea, un sinfín de cosas que se pueden mezclar para que este tipo de fenómeno se dé. Ella nos dice que cuando igual, bueno, no estaba tan pequeña, ella dice que durante su adolescencia, que alrededor de los 13 años, ella dice que una tarde noche, ya estaba oscureciendo, había llovido mucho cerca en esa zona había llovido bastante. El agua se calma, entonces a ella le toca salir con su mamá a visitar a una de sus tías que se encontraba enferma. Lo que nos dice es que esta tía ya tenía un tiempo que se encontraba así, entonces las visitas que ella y su mamá hacían pues eran muy regulares, o sea, no eran nada más de una vez. Ellas iban 2 o 3 veces a la semana a verla y estar un ratito con ella, luego se regresaban. Pues todo normal, ellas hicieron lo mismo que hacían siempre. Se encaminaron, llegaron, vieron a su tía, estuvieron un rato con ella, ayudándole en algunas cosas. Y cuando ya van de regreso, pues les cae la noche. Pues resulta que ellas pues venían muy tranquilas, una rutina que siempre habían hecho. O sea, no había nada fuera de lo común, a excepción de que pues había llovido muy fuerte en esa tarde. Pues ellas venían pues caminando y charlando y riéndose de pues cosas que le habían pasado, cosas, ya sabe, charla de padres e hijos. Resulta que cuando iban pasando por uno de estos, les llaman potreros, o estos lugares donde hay ganado, que son extensiones de tierra muy largos. Lo que hicieron ellas para no rodear, porque siempre tenían que rodear, pero como había llovido, pues lo que no querían era que el agua las volviera a alcanzar en el camino, porque todavía el cielo se veía un poquito como con tormenta, todavía como que había posibilidad de que lloviera. Entonces lo que ellas hacen es cruzarse este potrero o esta cerca para cortar camino. Y pues todo normal. Entran a esta zona de ganado, que en ese momento pues el ganado no estaba, y empiezan a cruzar una loma. Lo que dicen ellas es que de repente escucharon un gemido a lo lejos. Igual. Lo que hace su mamá es detenerse para escuchar. Pensaron que quizás alguien estaba en apuros, pero conforme ella dice que pues lo único que escuchó es especie como de lamento. Entonces cuando su mamá la para en seco y vuelven a escuchar esto, su mamá la toma del brazo. Dice que nunca había visto a su mamá tan alterada, pero lo que hizo es casi correr, o sea, caminaron lo más rápido que podían entre la hierba mojada, lodo, y dice que corrieran tan rápido que llegó un momento donde ella se cayó, o sea, ella se resbala y cae, y su mamá decía que tenía una cara muy desencajada. Este lamento se volvió a escuchar y su mamá, o sea, la tomó y se la llevaba como alma que lleva el diablo. O sea, no se le veía ni la sombra ni nada. O sea, no. Cuestión de minutos, pero esos minutos pasaban tantas cosas. Así estuvieron un rato corriendo hasta que llegaron a su casa. Su mamá llegó, atrancó la puerta, sus hermanos estaban ahí, no los dejó salir, su papá también estaba ahí porque pues ya era noche. Llegaron y los sentó a todos y empezaron a hacer un rezo. Agarraron un rosario y empezaron a levantar plegarias. Ella no entendió muy bien lo que había pasado, pero ya conforme creció, al igual que nuestra amiga Abigail, ya le preguntó que son cositas de repente que tienes ahí y pues ya con el tiempo se te olvidan y luego llega un momento donde los recuerdas y empiezas como que a hacer esta investigación. Y entonces ya pasado el tiempo, ya le pregunta a su mamá
qué es lo que había pasado en aquel momento, que ella, si bien ya lo había olvidado, era algo que de repente se le veía a la mente, pero nunca le daba oportunidad de preguntar. Y lo que su mamá le dijo es que días anteriores una niña había desaparecido. Y decían en el pueblo que la Llorona se la había llevado. Entonces cuando ella escucha este lamento, lo que hace es llevársela lo más rápido posible. Es por eso que ella tenía tanto miedo, porque ella sabía que ya había pasado un evento parecido. Y ella no quería que fuera una más de las estadísticas. Entonces ya ella comprendió que lo que había escuchado había sido el lamento de la Llorona. Interesantísimo. Cuando yo lo estaba leyendo, o sea, se me erizaba la piel, porque yo me imagino el ambiente, o sea, nubes oscuras, ya estaba de noche, como que se escuchaban los truenos a la distancia. Y luego entre la selva, o sea, entre el monte y la selva, escuchar un lamento así, o sea, hasta se te enfría los huesos. Entonces está muy interesante. El lamento obviamente lo escucharon a lo lejos, pero sí es cierto lo que la gente dice, de que cuando lo escuchas lejos es porque está cerca. Eso quiere decir que la Llorona casi les estaba pisando los talones. ¿Qué te parece? Está muy interesante, ¿no? Y escalofriante. Y pues lo que sigue es una serie de vivencias que me han contado pues ya de personas muy muy cercanas. Y la primera es una historia que le contaron a uno de mis hermanos. Y precisamente pasó aquí en Nuevo León. Resulta que hay una colonia aquí que se llama Cañada Blanca. Esta colonia, pues, si bien no hay como un riachuelo o zonas de agua cerca, sí tiene sus, le llaman canalones. O sea, son esta especie como de arroyos que se han construido, o sea, se han modificado, pues se han llenado de concreto para que el agua fluya más rápido y que no exista pues inundaciones y cosas así. O sea, se han hecho modificaciones ya casi al grado de desaparecer, pero aún existen como que estas partes donde hay agua, digamos que o donde solía pasar el río o el arroyo. Entonces esto pasó ahí. Es una zona muy poblada. O sea, estamos hablando de un lugar donde no hay áreas verdes como tal, así como muy muy boscosas ni nada. O sea, es un área urbana común. O sea, es un barrio común. Lo que se dice es que esta historia le pasa a una chica. Ella vive con sus papás y con una hermana. O sea, eran dos. Entonces, la hermana menor, una mañana, pues durante el desayuno les cuenta que ella en la noche, porque ellos tenían el baño afuera de su casa. Muchas casas acostumbran a tener no el baño adentro, sino afuera, pero no tan lejos, sino saliendo así. Bueno, es como por construcción y cosas así. Entonces ella les cuenta que en la noche o en la madrugada ella se levantó al baño y escuchó, ya cuando estaba adentro, escuchó un lamento, como de una mujer quejándose. Para esto, déjenme les pongo en contexto. Esta zona urbana es un tanto, pues si no conflictiva en su máxima expresión, si es un lugar pues un poquito de donde se dan las rencillas o así. Y no es por hablar mal de ciertas zonas,
pero existen este tipo de lugares donde de repente los malvivientes pues son un poquito más se van a los extremos. Entonces sí son zonas un poquito de cuidado, si bien no son tan peligrosas, sí tienen sus características. Entonces lo primero que piensa es que pues, a lo mejor algún vecino pues se da esto de que se peleen o algo, porque ella dice escuchó como si estuviera en la calle una mujer. Pero lo más raro que se le hizo es que los perros de la colonia empezaron un alboroto, un aullido, o sea, lanzaban aullidos. Los perros empezaron a quejarse y empezaron así a aullar, no a ladrar, a aullar. O sea, los inquietaba esto. Entonces lo que ella pues dijo, a lo mejor el mismo lamento pues altera a los perros. Y luego pasaron unos minutos y se volvió a escuchar este lamento. Pero dice que escuchó, o sea, no era un lamento. Al principio ella se lo pudo captar que estaba en la calle, o sea. Pero cuando se lanza el segundo, ella no lo siente lejos de la calle, sino lo siente como si estuviera como en la atmósfera. O sea, como que si no viniera de ningún lado. Bueno, eso es lo que dice, ¿verdad? O sea, no lo relaciona con que se escuchara a lo lejos o afuera de su casa, sino que como si estuviera en el ambiente. Entonces, lo que ella hace, pues es... Recuerda, ¿no? La Llorona. O sea, lo primero que se le vino a la mente fue La Llorona. O sea, dice que salió como pudo y salió corriendo, no sé, ni se fijó ni nada. Se metió a su cuarto y se tapó con las cobijas y ya. Pero ella dice que no escuchó más. Entonces, esta chica que es la que cuenta el relato, dice que no le creyó a su hermana. O sea, ella dijo, nah, son tonterías, yo no creo en eso y bla, 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 bla. La burla. Entonces, así quedó. Pasaron los días, pasó como una semana. Entonces, un día de esos... a ella tiene la urgencia de ir al baño en la noche. Ella no recuerda si fue en la madrugada, o sea, lo que ella que pues sí fue en la noche porque lo relacionó que estaba oscuro. Entonces ella sale de su casa, o sea, sale de la casa y se va al baño como normalidad, porque pues siempre lo había hecho, o la vez que lo ocupaba pues lo hacía así, o sea, no había problema. O sea, no tenía dificultades ni miedo de salir al baño porque pues era algo muy común. Entonces dice que cuando estando en el baño escucha el lamento tal y como su hermana le había pasado. Pero ella no lo escucha 2 veces, ella la escucha 3 veces. Al principio dice que la escuchó muy lejos y luego los perros empezaron a incomodarse, empezaron a hacer se empezaron a alterar. Cuando ella escucha eso, se le viene a la mente lo que su hermana le había dicho. Entonces ella empezó a tener miedo desde el primer lamento que escucha, porque lo primero que se le vino a la mente fue la historia que su hermana había contado. Entonces al principio se queda como choqueada, se queda como paralizada y escucha el segundo lo escucha un poco más cerca. Y los perros igual seguían en su rollo estaban casi esquizofrénicos. Entonces dice que el tercero, lo vuelve a escuchar, pero ya lo escucha cerca. O sea, su hermana lo escuchó como en ambiente, o sea, como que si lo rodeara, como si lo envolviera. Pero ella dice que el tercero, ella lo escuchó en la calle. O sea, la puerta del baño, si le seguías unos 20 metros, estaba la calle. O sea, la banqueta y la calle y todo. O sea, ella escuchó que estaba casi afuera de su casa. O sea, ella decía, yo estaba segura de que estaba fuera de la casa. Entonces lo que ella hace es esperarse. O sea, ella no salió porque ella sí tuvo miedo. Y empezó a rezar y empezó a como pudo empezó a rezar. Entonces dice que después de que empezó a rezar, ya no la escuchó. Y los perros se calmaron.
O sea, ella se quedó ahí unos minutos esperando, o sea, lo peor yo creo. Y pues dice que no, ya no pasó nada, o sea, ya se dejó escuchar. Entonces ella, pues a como pudo y con todo el miedo del mundo, salió del baño y se fue corriendo a su casa. Y entonces ya al día siguiente, pues ya le relata lo que pasó y todo eso. Pues resulta que el día en que ya después, cuando empiezan a hilar las dos historias y vuelven a empezar a recorrer todo esto, ellas caen en cuenta que el día en que su hermana escuchó eso, había llovido por la tarde. Y cuando a ella le sucede esto, también había llovido. Los días en que no había pasado nada es porque no había llovido en esos días. Estaba nublado, pero no había habido tormenta. Entonces, lo que ellas dicen es que escucharon el lamento de la Llorona. Y pues, esta historia también es muy interesante, porque nos da como que dos versiones o como dos maneras. Una es que lo escucha o sea, la hermana menor la escucha como como si estuviera envuelta en el lamento. Y ella nos narra que ella sí la escucha, o sea, ella sí alcanza a distinguir como que la distancia. Entonces es un fenómeno muy pues no tiene como una métrica de que tiene que pasar así, sino que es un fenómeno que se da y puede ser muy variado, depende del país, del lugar, de la región, del ambiente. O sea, como que no es como que así tiene que ser, sino que pasa a veces de diferente manera. Y en este relato nos podemos dar cuenta de eso, de que el lamento puede escucharse a lo lejos, cerca, a veces puedes saber por dónde está, inclusive hacia dónde va. Y es muy muy interesante. Y como estas historias hay muchas, entonces yo te invito a que me escribas, a que envíes tu relato. Y precisamente las historias que siguen ya son historias más personales. La historia que les voy a contar le sucedió a mi hermana. Y yo sí, yo lo escuché de viva voz de ella, y precisamente en la mañana siguiente de que pasó esto. Ella dice que al igual que a estas chicas, ella bueno, ella y otras de mis hermanas duermen digamos que en la segunda planta, en cuartos separados, pero nada más están ellas ahí. Entonces dicen que una noche, ellas perciben este fenómeno. Pero para esto, darles un poco de contexto. La casa donde yo vivía, o en la casa de mis papás, cerca de ahí, como a unos 200 metros o más, hay un arroyo. Tal vez no sea el arroyo más con agua más limpia ni el mejor arroyo, pero hay un arroyo cerca de ahí. Él no tiene tanta fluidez, a veces no tiene ni agua, pero cuando llueve se forma pues ya una corriente como tal. Entonces, de igual manera, ya había llovido en esos días, y dice que ellas pues se levantó de madrugada, fue al baño, se levantó al baño, el baño está dentro de la casa, o sea, no es un baño externo. Entonces lo que dice ella es que escuchó un lamento. Ella dice, era una mujer quejándose. O sea, una mujer quejándose. O sea, yo como les he dicho, la parte donde termina la casa, pues la parte de atrás donde está el arroyo, o sea, no hay nada, es una inmensidad de monte. Entonces, pues ya habían ocurrido cosillas. Entonces empieza este aullido, bueno, este lamento empieza a alterar a los perros de los vecinos, aunque no son muchos, pero pues ya entre todos en manada, pues sí, de repente le dan ese aire más tenebroso a este fenómeno. Entonces, ella dice que la escuchó 2 veces el lamento,
Pero dice que sí, ella lo escuchó como si se fuera hacia rumbo al arroyo, hacia el monte. Pero ella pensaba que quizás era una mujer que estaba pidiendo ayuda porque fueron tiempos en el que la inseguridad en la zona estaba estaba muy muy mal. O sea, eran días en que encontraban pues cuerpos ahí, los iban y los dejaban por todos lados. Entonces sí eran épocas un poquito difíciles, al menos en seguridad. Y entonces ella pues creía que a lo mejor era una mujer, pero, o sea, alguien que necesitaba ayuda. Pero lo que sí se dio cuenta es esta alteración de los perros. Es que dicen que los perros aullaban, o sea, los perros no ladran. Cuando pasa este tipo de fenómenos, los perros no ladran, los perros aúllan como si tuvieran miedo, como si algo los lastimara. Cuando tú vas pasando y a altas horas de la noche caminando o así, los perros ladran, o sea, si te ven te ladran. Pero cuando escuchan esto, muchas veces siempre dicen que los perros aúllan. Esa es una señal, pues se puede decir casi inequívoca de que el lamento es algo no natural. Porque decía mi hermana, es que sí escuchaba como si una mujer, o sea, no era un ay muy largo, como en otros relatos. Pues sí era un poco extenso, pero era un lamento de una mujer. Pero pues 2-3 alaridos y se desapareció en el monte. Entonces ella nos los cuenta al día siguiente. Y precisamente de contar esa vivencia es que nace el relato el relato anterior, porque pues nos dice, no, es que también le pasó a esta persona. Entonces ahí tenemos ya una vivencia más cercana. Y no fue la única vez, porque yo recuerdo que si no me equivoco, pasaron 2-3 veces más en esa semana. O sea, se volvió a escuchar ese mismo lamento. Y otras cosas, pero los otros se los iré contando después. Pero esas son de las que al menos yo considero pues más recientes. Digo, a pesar de que tiene sus años, ¿verdad? Pero son de las más recientes y de boca de primera mano. Este fenómeno que se da no solamente en México, si yo les he dicho, en otras partes del mundo se conoce con otros nombres, pero es exactamente el mismo fenómeno. ¿Tú qué piensas que pudo haber sido? Y no solamente qué piensas, sino tú qué hubieras hecho o tú qué harías si te pasara algo así. O sea, imagínate estar en la noche y luego escuchar esto. Está interesante. Yo de verdad, yo nunca lo escuché y espero no escucharlo. Digo, a pesar de que me han pasado cosas, no he escuchado algo así. Pero sí sé de este fenómeno. Bueno, al menos ahí en la colonia donde viven mis papás, sí se ha dado mucho este tipo de eventos. Y el siguiente relato, pues pasó, ya tiene muchos años, pero le pasó a mi papá. Y yo estaba recordando un poquito que yo ya había escuchado algo así. Entonces solamente recordé lo que nos narró hace ya algunos años mi papá. Cuando nosotros vivimos en San Luis, en una zona rural, pues mi papá se dedicaba a la pesca. Y para los que saben o conocen de pesca, pues la mayoría se hace durante la noche, o al menos cierto tipo de pescados. Digo, no soy pescador, pero sé por experiencias de mi papá que durante las noches se puede pescar pues un poquito mejor. Entonces lo que él hacía era irse de noche a pescar. Él tenía pues su barquilla o la panga, como le llaman allá, pues ahí en un terreno que él tenía ahí en el río. Este río es el río, creo que es el río Moctezuma, o es una ramificación de ese río, pero es un río muy grande. Yo recuerdo, es un río inmenso. Entonces de ancho, yo
yo le doy unas 2,5 canchas de fútbol aprox. O sea, no tengo la medida exacta, pero yo más o menos ubico la distancia así. Entonces, él se va de madrugada. Y en esos días empezó a llover. O sea, dice que él estaba pescando cuando empieza la lluvia. Entonces lo que él hace, pues como el agua empieza, le llaman picarse o empieza como que así. Entonces es un poquito más difícil de pescar. Entonces pues él pues decide regresarse. O ya tenía una cierta cantidad de pescado. Entonces pues lo que hace es por regresarse para evitar algún tipo de accidentes. Entonces se regresa y en el camino dice que se encuentra una mujer. No dice que se escuchó un lamento o algo así. Pero decía que era una mujer llorando, o sea, como sollozando, se la encuentra en el camino. Y entonces, como a mi papá ya le han pasado y le han pasado muchas cosas, o sea, de antemano como que ya sabía que, pues, eso que estaba viendo, pues, no era algo natural. O sea, él como que ya sabía que eso no era una persona física. Entonces lo que hace él pues es intentar pasar por un lado, ¿verdad? O sea, sacarle la vuelta. Y pues así lo hace. O sea, pasa cerca de esta mujer. Y pues mi papá sigue su camino. O sea, yo no sé, yo no hubiera hecho. Yo la verdad no sé qué hubiera hecho. Si yo me hubiera desmayado, no sé. Pero él sigue su camino y la mujer sigue caminando rumbo hacia el río. Entonces él dice que pues era la Llorona. O sea, por el tipo de aparición. Y como les digo, o sea, no existe una métrica de decir pues tiene que pasar así. Pero siempre hay ciertas cosas que conllevan a este tipo de apariciones. Entonces, en este caso, pues no hubo un lamento como tal. Pero mi papá sí sabía que esa mujer era la Llorona. Pues porque una mujer rumbo al río en un día, en medio de la noche, en medio de la nada, y luego con un llanto, y aparte no le vio el rostro, o sea, decía que se iba como cubriendo. Pero lo que sí es de que iba como una especie como de velo blanco, así como, o sea, resaltando de la oscuridad, vaya. O sea, no tan resaltable, pero se veía que lleva una vestimenta como si fuera una especie de camisón. Y lo que hace mi papá pues es nada más sacarle la vuelta e irse. Y pues ustedes dirán, pues que, o sea, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Pero pues a mi papá, como siempre le han pasado cosas y siempre había visto cosas, digo, cosas que iremos, como les he dicho, iré contando en otros episodios, pero el fenómeno así fue. Es lo que él recuerda, o sea, dice, se fue, o sea, él sabía quién era, pero no se detuvo ni a tocar, ni a ver, ni nada más. Solamente lo que sus ojos apreciaron es todo lo que él observó. ¿Qué te parecen estas historias? Cuéntame, regálame un me gusta, comenta, comparte este video. Estamos creciendo, estamos ahí viendo qué más cosas hacer para este canal. Créanme, vienen cosas interesantes. Yo solamente pido que me apoyes con un like, comentando, viendo todo el video. Yo sé que de repente puede haber temas que a lo mejor no son tan interesantes, pero yo te invito a que me regales un me gusta, a que me compartas. Y no solamente eso, sino que también seas partícipe de este canal. ¿Y cómo lo vas a hacer? Enviando tus relatos o tus vivencias al correo que aparecen aquí en pantalla. Y yo, así como lo hice el día de hoy, también le daré voz a tu relato. Yo espero que les haya gustado. Hagan sus comentarios. Cosas que no les gustan, díganmelos. Con mucha confianza iremos mejorándolo. Yo te recuerdo que mi nombre es Joel Calix y yo te espero en otro próximo episodio para ponerte los pelos de punta. Buenas noches. Nos vemos pronto. Bye.